Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia Senti City Mundial. Les saluda Diana Moreno Acosta desde Senti, Costa Rica. Junto con mi esposo Donald Méndez estamos pastoreando la iglesia Sabana en San José de Costa Rica. Estamos en la serie Cumpliendo mi función en el cuerpo, la iglesia. Y ya hemos visto que así como el cuerpo tiene muchas partes, la iglesia de Cristo también, pero debe estar unida, concertada para crecer y compartir sus dones. Hoy compartiremos el tema, la importancia de conocer, entender y realizar la función que me corresponde como parte del cuerpo con el don de evangelista. Dice la palabra de Dios, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Segunda de Pedro 1:12. Y es que como hemos comprendido en 1 Corintios 12, la cabeza de nuestra iglesia es Jesucristo y por ello esta iglesia debe tener una estructura definida y asimismo una función definida en su cuerpo, enseñada por Jesucristo mismo. O sea, cuando hablamos de nuestro cuerpo, esqueleto, sistemas internos, músculos, la carne, cada uno tiene una función específica para que logre que el cuerpo funcione integralmente y correctamente. Y por ello, el músculo es uno de los más importantes. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ello, para entender y realizar la función que nos corresponde como parte del cuerpo con el don de evangelista, debemos recordar primero que todo nos fue dado por la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, como nos dice en Efesios 4, 7, 8 y 12. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la función dada por la gracia debe ser perfeccionada cada día para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ello, te invito a que revises cuál es ese don dado por Cristo con su hermosa gracia y hoy conozcamos y entendamos la función que nos corresponde como el don de evangelista. Ahora te pregunto y les pregunto, ¿qué seríamos sin el cimiento que le dio Dios a la primera iglesia, la cual el Espíritu Santo realmente equipó, capacitó para alcanzar al mundo y comenzaron a esparcirse así como parte de ellos también? ¿Y qué sería si la iglesia estuviera sin evangelistas y pastores que nos enseñen? ¿Qué es un evangelista? Puede ser alguien que solo está en el púlpito, puede ser alguien con grandes iglesias y sedes en todo el mundo, puede ser alguien con un programa de televisión o sermones creativos en YouTube. Eso es lo que le gusta a la gente. Pues bíblicamente un evangelista básicamente es alguien que presenta a Jesucristo donde Cristo no es conocido. Los apóstoles conocieron a Jesús, le siguieron a su iglesia y los que vinieron después se volvieron evangelistas, caminando a lugares donde Cristo no era conocido como lo hizo Jesucristo mismo. Los evangelistas llegaron y siguieron expandiendo la obra como lo hizo Pablo y a su vez le enseñó también a Timoteo, como él lo expresa en 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un evangelista bíblico fue alguien que llegaba a un lugar donde Cristo no había sido nombrado, ganaba gente a Cristo, se quedaba ahí hasta que hubiera levantado una iglesia y ordenaba inclusive a ancianos de esa ciudad
que pudieran tomar el liderazgo evangelista de esa iglesia y después él se movía a una nueva área. El ejemplo de eso fue Felipe, fue Timoteo mismo, Tito. Por eso, el evangelismo es la capacidad de entrar, establecer y edificar una iglesia. O es en donde ya la iglesia existe. Un evangelista es alguien que gana más gente para Jesucristo, los integra a la iglesia para iniciar ese proceso de maduración. Un evangelista es alguien quien está movilizando a las personas a nuestra iglesia para salir y ganar más gente. Por eso les pregunto a ustedes, hemos sido guiados a Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué sucede después de que hemos sido ganados para Cristo? Un verdadero evangelista pone siempre a Cristo en el centro de su mensaje y de su práctica. Un verdadero evangelista no es un agente de publicidad contratado para ganar más miembros a una determinada organización. El verdadero evangelista es enviado por Dios para decir a la gente que se reconcilien con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliémonos con Dios. Segunda de Corintios 5:20. La reconciliación con Dios debe ser prioridad. Y ese es el deseo más profundo, que el Espíritu Santo obre en las personas para convicción de pecado, de justicia, de juicio, para llevarlos a un arrepentimiento y a la entrega al Señor, a la fe y a un nuevo nacimiento. El evangelista verdadero por eso desea ver a la gente pues convertidos en realmente súbditos de un rey, ciudadanos de un reino. Otra de las funciones más críticas de un evangelista es que debe confrontar con el evangelio no solamente a los de afuera, es decir, los no cristianos, sino también a los miembros de adentro de las congregaciones. A medida que una congregación crece, crecen también algunos miembros. Pero como dice Dios en su palabra, Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ellos son más difíciles de evangelizar porque tienen la ilusión de que ya son cristianos, que ya son salvos y pueden reaccionar de una manera agresiva cuando alguien les dice que todavía les hace falta nacer de nuevo porque lamentablemente están muertos. Solo utiliza el nombre del que vive. Tenemos que desear vivir como Dios quiere y por eso Él nos llama a ser luces o luminarias en el mundo, dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos, sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y cómo hago para cumplir mi función de evangelizar? Esa es mi pregunta, esa es nuestra pregunta ahora. Hay dos formas. Vamos a hablar de estas dos formas. Primero, por nuestras vidas. Y segundo, por medio de nuestras palabras. Primero, por nuestras vidas. Pues claro, debemos ser testimonio aceptable y que en nuestra iglesia sea exaltado, los creyentes que viven en obediencia en Dios, logremos tener esa credibilidad. Es muy importante la manera en que vivimos en el mundo. El enemigo quiere hacer corromper todas las iglesias a fin de dañar la integridad del evangelio y para que quede debilitado y destruido los testimonios individuales. Hemos visto casos de casos, ¿verdad? Pero hemos sido llamados a vivir a un estilo de vida evangelizador en las comunidades. Dice el Señor en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y ustedes son la luz del mundo, y una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. El don de evangelismo debe ser una prioridad, es una función, ser preservadores de la verdad, de ser sal. Y los que iluminan el mundo es para dar luz a la iglesia, que logremos alcanzar más personas. La otra forma de ser evangelista es por nuestras palabras. Dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones,
Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero esta preparación es constante, es en estudio. Como a veces nos da por detalladamente hablar de una película, deberíamos tener tanto deseo igualmente de hablar de las cosas del Señor. Pero hay una excusa constante. Mi círculo de amigos ahora ya es solo cristiano y nos da miedo de mezclarnos. Cuando proclamamos el Evangelio, nos tenemos que preparar para saber qué es lo que vamos a decir. Por eso nos preparamos en la Escuela de Formación Bíblica y en cualquier momento también nos preparamos para 4 llaves evangelistas que ahora las tenemos en video por Instagram para que las empleemos. Hay personas en la iglesia que quieren hacer muchas más cosas, pero realmente el Señor da la oportunidad a quienes ven. Y eso lo hicieron los discípulos. En Jerusalén, en el día de Pentecostés, 3,000 personas se salvaron y la iglesia creció tan rápido que los líderes judíos le dijeron: habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Es decir, su mensaje se había inundado, llenado a toda una ciudad, a Jerusalén. Así que, ¿qué te pregunto? ¿Tu iglesia conoce y reconoce el ministerio de verdaderos evangelistas? ¿Quiere prepararte para ser un evangelista? No solo de los que están afuera, sino también de los que están adentro. Vamos a orar, les invito. Padre bueno, enséñanos a conocer y entender que para realizar la función que nos corresponde como parte del cuerpo de Cristo en tu iglesia, y en especial conocer el don de evangelista. Gracias por recordarnos todas las cosas, conforme a la medida de tu gracia, confirmando en cada uno de nosotros ese don. No solo para participar con palabra, con nuestro ejemplo, sino para hacer crecer tu gracia conforme a esos dones que hemos recibido. Gracias, Padre, por nuestro tiempo de conocerte y entenderte, y con ello entender que esa función que quieres entre nosotros mejoremos y perfeccionemos en la iglesia, tiene que ser por nuestras vidas de testimonio. Gracias por lo que has hecho en nuestra comunión y en esta iglesia, y por todo lo que es bueno. Ayúdanos a dejarte llevar a cabo tu obra a tu manera, siendo evangelistas y retirando todo lo que no es de tu iglesia, retirando todo lo que es propio de nuestro yo, dejándonos moldear por el carácter de Cristo, siendo partícipes de tu amor completo para todos tus hijos, y que tu palabra permanezca siempre en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.